Lucas capítulo 15, por favor. Lucas 15, donde fue la lectura de esta tarde. El capítulo 15 de Lucas contiene una serie de 3 parábolas describiendo un escenario muy contrastante. Lo podemos encontrar en los primeros 2 versículos y dice así la palabra del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Pero esto es el escenario común de los 4 evangelios. Tenemos 2 grupos que se acercan a Jesús. Unos creyendo que están lejos, en realidad están cercanos a Jesús por su actitud. Y otros que pensaban que estaban cerca, en realidad estaban distantes del reino de Dios. Tenemos 2 grupos. Y tan marcada es esa diferencia que incluso Lucas usa esas expresiones que los religiosos usaban y decían que Jesús, ¿verdad?, convivía con los publicanos y los pecadores. Imagínense esa etiqueta que ya les habían colocado a este tipo de personas, los religiosos. Ya en el capítulo 5, mientras él estaba en casa de Leví, junto a muchos recaudadores de impuestos, en realidad Mateo, cuando Jesús pasa, ¿verdad?, por donde estaba Leví, le dijo: sígueme, y luego le hace un banquete en su casa, y lo que hace Mateo es invitar a otros publicanos y a otro tipo de personas. Los fariseos comenzaron a cuestionar a los discípulos. En el capítulo 7, llamaron a Jesús amigo de publicanos y de pecadores. Debido al contacto de Jesús con este tipo de personas, los fariseos y los escribas ponían en duda el ministerio de Jesús y decían: si este fuera fariseo, y con eso estaban diciendo, claramente no lo es, porque por eso se sienta con los pecadores, por eso se sienta a la mesa de los publicanos, de las rameras, porque no es profeta. Si fuera profeta no lo haría. Imagínense el grado de atribución que ellos se tomaban para cuestionar el ministerio de Jesús, claramente mostrando un desconocimiento del Antiguo Testamento. Pero ojo, eran hombres trazados en el Antiguo Testamento, eran hombres conocedores del Antiguo Testamento, pero con ese menosprecio al ministerio de Jesús, por supuesto que ellos estaban mostrando un desconocimiento. La parábola del hijo pródigo es la representación espiritual de lo que Jesús estaba experimentando durante su ministerio. Los pecadores viniendo a él, mientras los religiosos le mostraban un rechazo rotundo. Y ojo, ambos grupos estaban cerca de Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Lo que nos va a mostrar la parábola del hijo pródigo es que hay algunos que están cerca de Jesús y en realidad están distantes, y hay otros que están cerca de Jesús y que consideran que no están cerca y en realidad están tan cerca de Jesús. La parábola del hijo pródigo. El regocijo del Padre. El tema de hoy es el regocijo del Padre. Si hay algo que nosotros vamos a encontrar en la parábola, es el gozo del Padre en cómo se va desarrollando esta parábola. Y al final llegamos al clímax con un Padre feliz, con un Padre que ama, con un Padre que perdona, con un Padre que restaura, con un Padre que sana, con un Padre misericordioso, pero con un Padre que es considerado injusto desde la perspectiva del hijo mayor. Y con esta parábola obviamente el Señor quería mostrar ese ambiente espiritual que él estaba observando. Y entonces vamos a ir a nuestra parábola del día de hoy. Dice así: también dijo, verso 11, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre,
dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Así comienza en primer lugar el descenso en caída libre del pecador, ¿verdad? Comienza a descender y, como lo vamos a ver, llega a las profundidades donde la miseria lo hacen destrozos, pero desde esa miseria él un día se va a levantar y nos vamos a dar cuenta que lo único que él necesita es la presencia del Padre en su vida, no necesita nada más, pero en este momento él considera que no necesita al Padre. Y así es como se introduce este capítulo, esta porción. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y entonces vamos a ver, ¿verdad?, algunos elementos aquí. En primer lugar, con esta expresión dame, nosotros vemos los actos del pecador. Hay una petición, y con esa petición lo que él está perdiendo es comunión. Mire qué interesante, lo que él pide en realidad lo lleva a alejarse de su Padre. Pero hay algo también que quisiera que ustedes se quedaran esta tarde. La herencia se repartía cuando el padre moría. Lo que el hijo menor le está diciendo: Padre, para mí estás muerto, a mí solo dame lo que me corresponde, y se acabó. Pero mira la última frase del verso 2, dice: y les repartió los bienes, o sea, a los 2. Y yo quiero que note muy bien esta frase, porque al final de la parábola ustedes van a notar la actitud del hijo mayor en un reclamo, cuando le dice, ¿verdad?, yo siempre he estado aquí, te he servido, y tú no me has dado ni siquiera un cabrito. Cuando el texto dice, la parábola dice que el padre le repartió los bienes a ambos. Pero esto es lo que empieza, ¿verdad?, en la mente del hijo mayor, y lo que está pasando en el hijo menor. Hay una petición, y su petición en realidad le hace perder la comunión con su padre. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Obviamente entendemos que vendió la parte que su padre le dio, juntó el dinero, y cuando tuvo el dinero que él quería, entonces dijo: esto es suficiente para darme el placer, ¿verdad? No necesito más a papá, ya tengo mi dinero, tengo lo que necesito, ahora lo tengo, y se fue. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, donde la presencia de papá no sea irritante, donde su mirada no esté, y además donde mi hermano mayor, que no me cae bien, ¿verdad?, también no esté ahí. Libertad, eso es lo que él quería, y se fue. Se retira y comienza, ¿verdad?, se retira y comienza a despilfarrar, pero lo que él no sabe es todo lo que está perdiendo. Ha perdido comunión, ha perdido dependencia, y lo que él no sabe que ha perdido, satisfacción. Y digo que no sabe porque él piensa que con todo lo que ha juntado, finalmente satisfacción plena, plenitud. No necesito a mi padre, lo único que necesito es disfrutar de esto. Y hermanos, muchas veces como creyentes actuamos como el hijo pródigo. Decimos: yo creo que seguir en la iglesia me estoy restringiendo de muchos placeres. Y comenzamos a pensar: ¿qué pasaría, verdad, si me aparto del Señor? ¿Qué pasaría si me aparto de la iglesia? Total, nadie se da cuenta si voy o no voy. Entonces me empiezo a ir, me empiezo a alejar. El primer domingo no sucede nada. El primer mes parece que no pasa nada, todo va bien, me va mejor. Me empezaron a hablar los amigos. En el negocio me va bien. Yo creo que ya necesitaba darme un respirito de esto del cristianismo, porque me va bien. Y cuando iba a la iglesia, pues era, ¿verdad?, era más restricción. Pero ahora que no estoy en la iglesia, ahora que ya no sigo al Señor, parece que todo está bien. Este es el concepto del hijo pródigo. Finalmente me voy de casa, tengo lo que necesito para ser feliz, me voy.
y se fue. No sé si él lo consideró, el texto no dice qué edad tenía, y gracias a Dios por eso. Porque si dijera qué edad, nuestros ojos se centrarían en eso y hoy yo estaría predicando de esa edad, de esa etapa de la vida. Pero qué bueno que el Señor Jesús se reservó el asunto de la edad, porque con eso nos está diciendo que este es el corazón de un adolescente, este es el corazón de un joven, pero es el corazón de un adulto mayor. Que es el corazón de un esposo, de una esposa, de una madre, de un padre. Ese es el corazón. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Había un elemento que él no controlaba, el hambre. Con todo lo que él tenía, lo despilfarró y llegó un momento en el que ya no era solamente que ya no tenía, sino además que vino una gran hambre donde él estaba. Y eso, hermanos, eso no lo podía controlar él. De hecho, ya ni podía, ya no tenía, comenzó a faltarle. El hijo pródigo estaba vacío, se encontraba en una situación de hambre y miseria, de locura y muerte, de perdición y esclavitud, pero él no lo sabía. Todo mundo se daba cuenta de cómo estaba. Todo mundo se daba cuenta que ya había bajado de peso. Todo mundo se daba cuenta que sonreía, pero por dentro lloraba. Todo mundo percibía su desgracia, menos él. Y todo esto era una realidad mucho antes de salir de su casa. Miren, el hijo pródigo no perdió la comunión con Dios cuando se fue a una provincia apartada, cuando despilfarró. ¿Sabe cuándo comenzó? Tal vez en una noche cuando dijo, en realidad ya debería de pedirle a mi papá lo que me toca. Ahí, y yo me atrevo a decir en la quietud de la noche, él perdió todo esto. No fue cuando llegó allá en su miseria, no fue cuando comenzó a faltarle. Al hijo pródigo en realidad ya era pródigo cuando todavía estaba en casa, pero había perdido todo, había perdido el gozo, la paz, la comunión, ya estaba perdido. Y eso puede suceder con los creyentes. Venimos a la iglesia, cantamos, leemos la Biblia, pero ya no hay gozo en nuestro corazón, ya no hay paz, ya no hay satisfacción. Nos preguntamos si vale la pena seguir yendo a la iglesia. En realidad, pródigos, sentados en las bancas de las iglesias. El problema no comenzó cuando se fue. El problema no comenzó cuando se fue. Ya de antes la insensibilidad y el egoísmo habían atrapado su corazón. ¿Sabe qué estaba esperando? Solo una excusa para irse. Eso es todo. Es como el esposo que no se atreve a dejar a la esposa por el qué dirán, pero ya está coqueteando por otro lado. En realidad ya se fue. El egoísmo había atrapado su corazón porque estaba perdido y muerto en sus delitos y pecados. Nuestro problema no es únicamente lo que hemos hecho, es lo que somos. Somos pecadores, dice la Biblia. Y por causa de eso fue que se apartó, malgastó, y cuando vino una gran hambre, dio el siguiente paso hacia abajo. Romanos 1, 21 y 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Pues si al otro, ¿verdad? El otro que también iba a la iglesia hizo lo mismo y no le fue tan mal. ¿Por qué a mí me debería ir mal? Al contrario, le va mejor y comienza a razonar. Y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí tiene un esposo, tiene una esposa que le dice no te vayas de la casa. Ahí tiene hijos que se aferran, ¿verdad?, a papá, a mamá y le lloran. Ahí tiene hermanos que le aconsejan y lo exhortan y lo animan, pero su necio corazón está entenebrecido. No hay más sensibilidad. En el hijo pródigo,
Probablemente el día que tomó sus cosas, y yo no sé si se despidió de su padre, yo quiero pensar que sí, pero quizá ese semblante, ¿verdad?, lloroso de su padre ya no tuvo efecto. Quizá la mirada lejana de su hermano mayor mientras veía cómo, ¿verdad?, tomaba sus cosas y se iba, ya no produjo nada, porque él había perdido toda sensibilidad. Esto es lo que hace el pecado en el corazón del hombre. Está tan metido en su mente que le va a ir mejor si se va, que él puede conseguir otro trabajo para sostener a 2 familias, que está joven. Él piensa que sus 40 años son buenos y echa lápiz y dice, no, sí, me quedan 20 años todavía. Y comienza, y todo el mundo le hace ver y él no, ya está. Eso es lo que hace el pecado, eso es lo que pasó en la vida del hijo pródigo. Su corazón, su razonamiento fue envanecido y su corazón fue totalmente entenebrecido. Ya no había más vuelta atrás para él. Además ya tenía lo que le daba plenitud, lo que le daba gozo, lo que le daba satisfacción. Pero cuando estaba allá afuera comenzó la realidad. Y esta es, los placeres son temporales. No importa qué tan generosa sea la cuenta de banco, los placeres son temporales. Y esto es lo que hizo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, porque no tenía valor. No valía nada, ya no tenía dignidad, no tenía con qué negociar allá afuera. Y entonces vemos aquí las necesidades del pecador: dependencia, comunión y satisfacción. ¿Sabe qué hizo? Lo mismo que hizo con su papá, se fue. ¿Sabe qué hizo estando en su miseria? Fue. Y cuando dice el texto, y se arrimó, por eso subrayé esta palabrita, se arrimó, porque en el griego la palabra es se vinculó. Él necesitaba esto, hermanos, vinculación con alguien. Y eso es lo que él hizo, fue y se vinculó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Pero ese ciudadano, lo único que vio es miseria, y lo único que hizo fue enviarlo a apacentar cerdos. Ustedes saben que en la cultura los cerdos representan la inmundicia. Lo que hizo el pecado fue llevarlo a más pecado. Eso es lo que hizo. Cuando alguien se entrega al pecado, va a seguir cayendo. Eso es lo que va a pasar, no hay otra. El pecado nunca restaura. El pecado sigue hundiendo al pecador. Eso es lo que hace. Pero mire qué interesante. Cuando el hombre llega y vio a los cerdos, probablemente se sintió el hombre más inmundo sobre la faz de la tierra por estar entre los cerdos. Pero probablemente mientras él nutría su placer y se entregaba a su placer, nunca se sintió inmundo. Eso es como el que dice, no, yo a esos lugares no voy porque es pecado. Pero por dentro guarda rencor, guarda amargura y guarda odio. Pero a ese lugar no va porque es pecado. ¿Se da cuenta cómo el razonamiento? ¿Se da cuenta cómo nuestra sensibilidad se ve afectada? Quiero que piense por un momento cuando él llegó a ese lugar. Probablemente todavía sus vestidos estaban buenos, solo es que ya no tenía para comer, pero todavía sus vestidos estaban buenos, todavía su aspecto era bueno. Pero llegó a ese lugar y para ese hombre, para ese hacendado, ese hombre no tenía valor, ese joven no valía nada. No había que sacarle nada porque no tenía nada.
Y entonces lo único que se le ofrece son cerdos. Y en medio de su dolor, en medio de su miseria, en medio de su podredumbre, dice el verso 17, y volviendo en sí. ¿Sabe qué es volver en sí? Es cuando nosotros decimos, le cayó el 20, ¿verdad? Volviendo en sí, pero ¿sabe cuándo volvió en sí? No cuando tenía unos pesos en la bolsa. Pocos, pero los tenía. No, ese momento no fue. Cuando volvió en sí fue cuando ya estaba en lo profundo, ahí, ¿verdad? Entre los cerdos. Ahí fue cuando él tocó fondo. Cuando ya no había opción, cuando hubo una necesidad muy profunda en él, una necesidad física, la de alimentarse. Cuando él tocó fondo, ese fue el momento en el que volvió en sí. Y entonces eso nos lleva de la mano. Cuando esto sucede en la vida del pecador, cuando esto sucede en la vida del creyente y comienza a pensar, a razonar, comienza a sensibilizarse por causa de su necesidad, volviendo en sí, comienza el despertar del pecador. Verso 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pero ¿sabe? Él no estaba pensando en su padre, comunión, relación. ¿Saben qué estaba pensando? Necesidad, hambre. Hasta ese momento no había pasado nada. De hecho, solo pensó en su padre por los beneficios que su padre le podía dar. Pero él no pensó en su padre en esta dinámica de cuánto extraño a mi papá. Eso no era lo que él estaba pensando. Él estaba pensando cuánto necesito a mi papá. Proveedor. Mi papá es proveedor. Y eso es lo que sucede en la mente de muchos creyentes después de experimentar otra vez el pecado. Y dicen, bueno, pues voy a regresar a la iglesia a ver si algo tiene para mí el Señor. Y uno los ve entrar y se sientan en la última fila, abatidos, destrozados. No es Arturo Corona. Pero ahí llegan, ¿verdad? Ya no pensando en la relación con Dios, sino es si Dios tiene algo todavía para mí en medio de mi miseria. Con una conciencia todavía corrompida en ese momento, su centro de atención son los siervos, no es su padre. Aunque piensa en su padre, él no está pensando en papá, relación, papá, comunión. Él está pensando, papá es proveedor, papá necesidades. Aunque se refiere a mi padre, él ha perdido toda esperanza de comunión y ahora el padre pasa a ser un proveedor para sus necesidades. Ya no es ese Dios con el que se puede relacionar, sino ese Dios que tal vez tenga algo para mí en medio de mi miseria. Y si tengo que ir a la iglesia, voy a regresar a la iglesia porque necesito a Dios. 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hasta este momento aquí no ha pasado nada, hermanos. Él sigue en su miseria, él sigue hambriento de verse algo en el corazón de este hombre. Y es lo que nosotros vemos, convicciones indispensables para el proceso de restauración. Mire lo que hace, me levantaré. O sea, yo necesito salir de aquí. Yo no puedo seguir aquí donde estoy. Y cuando me levante, además necesito moverme, pero ya no va a ir a buscar a otro hacendado, porque él sabe lo que le espera, cerdos. Lo que él dijo es, yo necesito moverme de aquí y necesito regresar a casa de mi padre. Y entonces, por primera vez desde que se fue de su casa hasta ese momento, viene una convicción que él no tenía y es esta: he pecado contra el cielo.
Pero qué interesante las palabras. Él no dice, he pecado contra Dios. En su vocabulario no está Dios. Solo es una concepción de algo divino. Porque ni siquiera se atreve a decir yo he pecado contra Dios, sino solo es, como muchos usan la frase, hay que estar bien con el de arriba. Eso es lo que él está diciendo. No se atreve a pronunciar el nombre de Dios, solo dice he pecado contra el cielo y contra ti, contra su Padre. Así que vemos la necesidad de un reconocimiento, pero también vemos la necesidad de una resolución. Me levantaré, tengo que ir, no puedo seguir aquí, tengo que enfrentar a mi Padre aunque sea por necesidad, pero tengo que ir. Pero al ir necesito decirle, yo me equivoqué. Y esta es la parte, hermanos, que nos cuesta muchísimo delante del Señor poderle decir, Señor, yo fallé. Pero tanta era su necesidad que él estaba dispuesto a decirle a su Padre, yo pequé. Y luego viene esta parte de aceptación, hazme como a uno de tus jornaleros. Está bien, ya llegué, no tengo nada que ofrecerte, perdí mi dignidad, perdí lo que me diste, no tengo nada. Así que si te sirvo como uno de tus jornaleros para yo poder sobrevivir, aquí estoy. Y ese es el momento, hermanos, en el que comienza a mover algo en el corazón de este hombre, pero hasta ese momento no ha pasado nada. Acuérdese. No basta con decir es que me siento mal porque yo pequé contra Dios. Muchos creyentes ahí se detienen, piensan que compensar eso, consentir eso de me siento culpable delante de Dios, ellos piensan que es más que suficiente, pero la parábola nos está llevando de la mano a ese momento en el que la mano divina, la mano de ese Padre se extiende abiertamente hacia el Hijo. Por eso es que no es suficiente solo decir, es que me siento mal por lo que ha pasado. Y a veces pensamos que Dios debería tomar esa expresión como confesión. Eso no, hermanos. El hijo pródigo sigue ahí, en su miseria, y solo está diciendo, esto es lo que yo necesito hacer. Un hombre no puede arrepentirse hasta que ve la locura del pecado a la luz de la bondad de Dios. Vivir al margen de Dios y del gobierno de su gracia es una locura, es una depravación. Nadie puede sentir arrepentimiento hasta que no ve la bondad de Dios. ¿Sabe dónde la experimentó el apóstol Pedro? En una barca. Por eso él le dijo al Señor, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Cuando él pudo contemplar la santidad de Dios, ahí cayó de rodillas. Y entonces viene ese momento, hermanos. ¿Cuánto tiempo estuvo entre los cerdos? No lo sabemos. Pero no fue fácil llegar a esa convicción de necesito levantarme. No, él estaba bien. ¿Recuerdan? Yo estoy bien sin papá. Yo no necesito a papá, ya me dio lo que yo necesitaba. No lo necesito. Soy feliz, soy independiente. Me va mejor sin tener que estarle rindiendo cuentas al viejo. Me va bien. No lo necesito. Pero cuando él estaba en su miseria, ahí seguramente no fue fácil que él llegara a esa convicción. Pero esto es lo hermoso del Evangelio. Y levantándose vino a su Padre. Eso implica un momento de valentía, porque eso requiere valentía. No tener dignidad, no tener ni un solo peso. Imagínenselo entre los cerdos, maloliente, seguramente con la ropa envejecida, con una apariencia que probablemente ya ni siquiera se le reconocía. Pero en medio de esa situación son las que el Padre se regocija. Y nosotros pensando que es cuando estamos bien vestiditos, en nuestro juicio cabal, que Dios entonces nos abraza. No, este es el momento de la miseria, cuando los brazos del Padre se abren de par en par.
Y entonces dice, y levantándose vino a su padre, y aquí comienza la restauración del pecador. Todo hombre sin Cristo ha cometido el mismo pecado del hijo pródigo. Ha rechazado el gobierno de Dios sobre su vida. No quiere a alguien que le diga lo que tiene que hacer. Bueno, eso dice la Biblia, pero yo pienso otra cosa. Pues eso dirá el pastor, pero yo digo otra cosa. Pero cuando es rescatado por la gracia de Dios, se convence de que el Señor es Rey sobre todos y que Él es bueno y conveniente someterse al gobierno del Padre. El hombre entonces se arrepiente y le dice, Señor, hazme como a uno de tus siervos, ya no más. Y aquí viene, hermanos, 15:20. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. 15:20, dice así, y levantándose, y levantándose. Dice que aún estaba lejos. Lo vio su padre. Quiero que piense un momento, ¿qué fue lo que el padre vio? ¿Vio a un maloliente? ¿A un harapiento? ¿O vio a un hijo que necesitaba ser restaurado? ¿Sabe qué vio el hacendado? Un miserable, un pobre, uno que no merecía nada sino estar entre los cerdos. Eso es lo que vio un hacendado. Pero ¿sabe qué vio el padre? Un hijo. Un hijo. Sin dignidad, sin valor para el mundo, pero para él era el hijo digno. Era el hijo amoroso. Esa es la gracia del Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Significa que sus entrañas se le removieron al padre. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Maloliente, con los vestidos envejecidos, sin riqueza, sin ni un peso. Pero eso es lo que hizo el padre. Se acercó a él para regresarle su dignidad y su valor. Eso es lo que hace el Evangelio, hermanos. No somos nosotros los que le traemos algo a Dios. Y como somos tan buenos, como hacemos buenas obras, entonces Dios nos abre los brazos de par en par, porque qué bueno eres. En realidad, cuando llegamos a Cristo, llegamos de la misma manera. Así. Y entonces el hijo pródigo se encontró con algo que él no esperaba: aceptación. Eso es todo lo que él necesitaba, hermanos, aceptación. ¿Sabe por qué regresó a casa? Porque tenía hambre. ¿Sabe qué vio el padre? Este necesita aceptación. Qué hermoso es el Evangelio. Porque aunque nosotros vamos a Cristo por nuestras necesidades, en realidad Él está viendo algo más. Y Él está viendo lo que el hijo pródigo perdió. Él perdió comunión, Él perdió plenitud, Él perdió gozo. Y eso es lo que el Padre está dispuesto a darle. Pero Él venía solamente por llenar su vientre. Esto es lo que hace el Evangelio. Pero además, no se detuvo ahí. Dice el verso 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hermanos, yo pienso, ¿verdad?, que el padre lo volvió a abrazar. Y yo no sé si le dijo: ya, hijo, ¿verdad?, esto es suficiente. Ya conociste la miseria, no necesitas más.
Y lloraron, y lloraron. Y mientras lloraban, el hijo fue restaurado. Eso es lo que hace el Evangelio. Porque no hay nada que nosotros le podamos ofrecer a Dios. Cuando un creyente se aparta de los caminos del Señor y regresa nuevamente a los pies del Padre, esto es lo que se va a encontrar: aceptación. Pero no solo eso. Leemos el verso 22 al 24, por favor. Dice así: pero el Padre dijo a sus siervos: probablemente nunca había habido una fiesta como ese día. Pero esto es lo que el Padre hizo: sacad el mejor vestido. Claro, el hijo mayor diría: pero no se lo merece. Poned un anillo en su mano, pero no se lo merece. Y calzado en sus pies, pero no se lo merece. Pero nunca la gracia ha sido merecida. La gracia siempre ha sido inmerecida. La gracia nunca ha sido otorgada a un hombre o a una mujer que lo merezcan, porque no hay nadie que lo merezca. La gracia siempre ha sido inmerecida. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Mientras él vivió en su miseria, estaba muerto. Mientras él gastaba la herencia de su padre en placeres, estaba muerto. Eso es lo que el Padre estaba viendo. Así que el muerto ha regresado, necesitamos celebrar. Y entonces aquel día le fue devuelto algo que él no esperaba: su dignidad, su plenitud y el perdón. Y él iba por un par de tortillas y el Padre le regresó su dignidad, su plenitud y su perdón. Pero ¿sabe qué hace el pecado en la vida del creyente? Fuera de los brazos del Padre estás mejor. Eres libre, eres feliz, harás lo que quieres, pero es en la distancia que él se dio cuenta lo que realmente era. Y era un miserable, era un pobre y era un hombre que no tenía dignidad. ¿Cuándo se dio cuenta de eso? Cuando pudo contemplar su Padre, la bondad de su Padre, y dijo: yo necesito regresar. Cuando vino y llegó a casa, cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Bueno? ¿Bueno? Entonces se enojó y no quería entrar. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Sabe quiénes representan los hijos, el hijo mayor? A los religiosos, a los que pensaban que se tenían cosas porque se merecían. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. O sea, he cumplido, como los fariseos pensaban que habían cumplido la ley.
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Por eso le dije, preste atención en ese momento cuando le reparte la herencia. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero sabe, hermanos, el hijo mayor estaba cerca de su padre, pero estaba lejano. Vivía en casa de su padre, pero no podía disfrutar de su padre, porque solo veía lo material. Isaías 61:10, por favor. Puestos de pie, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Sabe qué hizo el Evangelio de Cristo? Nos vistió, nos regresó dignidad y valor. Ese valor que el mundo no da, esa dignidad que no viene a través de los recursos materiales, sino a través de la relación con Dios. ¿Sabe? Cuando pensamos en la parábola del Hijo Pródigo, pensamos en los que no conocen a Cristo. Pero creo que esta parábola tiene que ver también con los creyentes que se apartan. Vamos a orar. Padre, qué glorioso evangelio. Ese evangelio que no atribuye ningún mérito al hombre. Porque cuando Cristo nos halló, en realidad estábamos en la miseria. Cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, llegó porque lo necesitábamos, no porque Cristo nos necesitara. Nosotros necesitábamos a Cristo. Gracias por el glorioso Evangelio que llegó un día a nuestras vidas. Nos hizo ver nuestra miseria. Y aunque como el Hijo Pródigo, Señor, cuando dijimos creer en ti, probablemente lo hicimos con esta misma visión de que tú podrías darnos a nosotros. Pero qué hermoso, Señor, que nos encontramos con aceptación, con esas palabras hermosas de un ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias, Señor, porque cuando Cristo vino a nuestra vida, recibimos las arras de la herencia prometida, Señor, de la cual esperamos un día, y que hoy, Señor, te damos gracias por el Evangelio que nos restauró, que nos alcanzó. Pero ayúdanos, Señor, a no pisotear el Evangelio de Cristo. Gracias por ese glorioso Evangelio que llegó a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y damos gracias. Amén.